Hay grabaciones de óperas suyas que, por cierto, están en el YouTube. Yo aconsejo a todo el mundo que bueno, pues que les eche un vistazo porque son estupendas. Ciertamente. Y bueno, ya pasando a los actores, destacamos sobre todo a Dirk Bogarde, un hombre del que prácticamente no hemos hablado nunca en este programa. Va a ser alguien nuevo. No, creo que nunca habíamos hablado de él. Él, bueno, fue condecorado como ser, nació el 21 de marzo del 21 y murió en el 99. Y aunque ha hecho, bueno, bastantes trabajos, ha hecho muchísimo cine, yo creo que su título más recordado es El portero de noche. Pues sí, una película del 74, dirigida por Liria Cavani. Y bueno, sí, un título bastante destacado. Realmente ha hecho muchísimas películas más, ¿no? Sobre todo dentro del cine inglés. Quizá no ha trascendido más allá de sus fronteras y por eso muchas de ellas no nos han llegado. Pero bueno, quizá, o al menos esta es mi opinión, nos basta ver su actuación en esta película, en Muerte en Venecia, y quizá también en El portero de noche, para darnos cuenta de que es un actor de gran talento, capaz de transmitir sin una sola palabra y mediante gestos muy contados estados de ánimos tremendamente complejos, ¿no? Aquí vemos esta angustia del personaje por su amor platónico, este autodescubrimiento vital que tiene a lo largo de la película, esta preocupación por la vida de su amado cuando por fin el tema de la peste sale a escena, y lo hace prácticamente sin mediar palabra. Pues sí, yo creo que está inmenso, ¿no? Es el mejor papel de su carrera, sin duda. Y bueno, es una joya como actúa, estos gestos que has dicho tú. Sí, este andar a veces patoso, realmente prodigioso. Prodigioso, es una pena que no haya trascendido más, la verdad. Y bueno, de Thomas Mann, yo creo que tendríamos que hablar un poquito, aunque sea que es este autor de la novela original. Sí, este gran novelista, uno de los grandes de las letras del siglo XX, tristemente vilipendiado en ciertos momentos de la historia. Es triste el trato que la Alemania fascista le dio por ser judío, sobre todo. Fue expulsado de allí, acabó nacionalizándose americano. Y bueno, en su obra vemos un análisis del alma europea de la época, ¿no? De esta burguesía ya decadente, que no quiere hacer caso de su pronta destrucción, y este pueblo llano cada vez más importante, más surgiente, que va ocupando sus plazas. Yo recuerdo sobre todo la única, hasta el momento, novela que he leído suya, que es La montaña mágica, donde, bueno, en base a diálogos con estos pacientes de sanatorio que tiene el protagonista a lo largo de todo el libro, vemos esa desnudez del espíritu alemán y también europeo que había en la época, ¿no? Es sin duda un hombre de letras poderosísimas, de motivos que trascienden en el tiempo y que se puede leer igual de bien hoy día, ¿no? Realmente hemos cambiado muy poco desde Thomas Mann hasta ahora. Pues así es, realmente. Es bueno, un autor más o menos contemporáneo, ganó el Nobel en el 29 y yo creo que su trayectoria ha sido impresionante. En el 97 escribió El diletante, ¿no? Una de sus primeras novelas donde ya empezaba a apuntar maneras. En el 901 bueno, criticó a esta familia burguesa con los Badenbrock, donde ya se consolidó como uno de los mejores escritores de la Alemania de la época. En el 11 escribió pues Muerte en Venecia, que es la película de la cual hablamos hoy. En el 24 La montaña mágica. En el 43 José y sus hermanos. Y en el 47 Doctor Faustus, haciendo una revisión de este mito fáustico de Goethe, ¿no? Él realmente trató con bastante dignidad la historia de la literatura alemana, sobre todo en el personaje de Goethe, que era un enamorado suyo, y también del romanticismo, ¿no? También vemos toques de Werther en algunos pasajes de sus obras.
Ciertamente, como ya he dicho, un hombre quizá poco prolífico en textos largos. La mayor parte de sus escritos fueron historias más o menos breves. De hecho, Muerte en Venecia es un libro bastante fácil de leer porque, bueno, es bastante delgadín. Y no sé, a pesar de eso, supo ver la verdad de esta sociedad y ser quizás su principal y su mejor cronista, aún después de haberse ausentado de esta Europa que tanto amaba y haberse ido a Estados Unidos, donde siguió con su obra casi igual que antes, ¿no? Pues así es. Y bueno, yo creo que la película de esta semana, que es Muerte en Venecia, es imposible sacarla del contexto de Thomas Mann. También es imposible entenderla sin Gustav Mahler, ¿no? Donde aparentemente el protagonista está basado un poco en Mahler, un poco en Mann y otro poquito en Visconti, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, hemos de destacar que el protagonista original de la novela de Muerte en Venecia es un escritor, al igual que lo era Mann, y aquí en la película se transforma en compositor de música, tal y como lo era Mahler. Vemos muchas semejanzas a su vida, al igual que esta velada homosexualidad que se descubrió casi póstumamente en Mann, ya que en sus diarios encontrados se afirma como él prácticamente cada día luchaba por ocultar su condición sexual. Él fue un hombre casado y tuvo hijos, igual que muchos homosexuales de la época. Y sin embargo, esto, aunque lo hubiese llevado a escondidas, se refleja bastante bien en sus novelas, ¿no? Como Muerte en Venecia. Es una contradicción, un poco una pulsión que intentaba salir. Y bueno, yo no sé qué habría sido de Mann si hubiese podido escribir en un tiempo donde no hubiera estado penada ni mal vista la homosexualidad. Bueno, igual habría sido menos fuerte, ¿no? Muchas veces se dice que los grandes artistas son grandes precisamente porque emplean sus pulsiones prohibidas que en el mundo real tienen que tapar haciéndolas arte. Entonces, por eso son tan poderosos. Quizá de haber podido decir lo que hubiese querido, Thomas Mann se habría quedado sin palabras. Pero bueno, jamás lo sabremos. Igualmente, como ya nos ha regalado sus obras y es un hombre para la posteridad, tenemos que estar agradecidos por ello. Bueno, de todas formas, he de decirte que me gusta mucho este planteamiento tuyo de la pulsión prohibida. Creo que lo voy a adaptar. Te dejo plagiarme con mucho gusto. Y bueno, lo mismo se dice de Gustav Mahler, aunque no estamos tan seguros como con Mann. Al fin y al cabo con él había testimonio escrito. Mahler también se casó, también tuvo una hija que falleció, como le pasa al protagonista de nuestra película, a Aschenbach, de ahí la semejanza. Pero bueno, siempre se dijo que también tenía esta tendencia homosexual que comparte o habría compartido, de ser cierto, con Mann y también con Visconti, que fue ya un homosexual confeso. Y aparte de estas semejanzas, él también, tuvo un fracaso musical bastante sonado, igual que Aschenbach, que es el protagonista. En parte quizá por este esteticismo, esta búsqueda de la belleza etérea y, no a la vista de todo el mundo. Yo creo que la palabra a emplear sería perfecta, ¿no? Él empezó siendo un músico muy reputado, pero su ansia de perfección en su arte le llevó a ganarse primero la enemistad de muchos de sus músicos, a los que cribaba por creer que no tenían el talento necesario, como al final acabar criticando a sus propios espectadores, que le dieron la espalda incluso en sus últimos conciertos, antes de su pérdida de salud y su posterior muerte, le abuchearon. Y bueno, lo mismo vemos en esta película, solo que quizá un poco de manera distinta, desde otra óptica, pero bueno, lo comentaremos casi mejor en la segunda parte del programa. Baste decir que Mahler, murió prácticamente odiado por todos y tuvo que pasar muchísimo tiempo hasta que el ánimo popular lo rescatase, puesto que, por supuesto, al ser judío, en la época nazi alemana se le prohibió. Pues sí, de hecho fue Visconti uno de sus mayores impulsores, ¿no? Yo creo que si la figura de Mahler es tan conocida hoy en día, es principalmente por Visconti. Yo creo que es quien más ha hecho porque llegue su obra
a la gente normal, ¿no? Gracias a él las principales orquestas comenzaron a incorporarlo a su repertorio. Pero bueno. Sí, incluso gracias a esta película de Muerte en Venecia se produjo tanto un ballet como una ópera que utilizaban la música de Mahler para su puesta en escena, y digamos que en cierta manera la película le resucitó, o al menos revivió su buen nombre y su importancia histórica. Pues así es, el ballet corrió a cargo de John Neumauer y la ópera a cargo de Benjamin Britten. Y bueno, Mahler nació en julio de 1860 y murió en Viena en mayo del 1911. Compuso 9 sinfonías y varios lieder, que son canciones de cámara, y de estas destacan pues las canciones del camarada errante, las canciones de los niños muertos y la canción de la tierra, que es ya casi su última gran obra, ¿no? Es una pieza muy muy interesante, ya que intentaba fusionar el concepto de